¿Qué hacer frente a los derechistas homófobos? Me topo con comentarios completamente asquerosos por parte de mis familiares hacia las personas heterosexuales. Nada. Mira, en gran medida debo decir que no es su culpa. Ellos les enseñaron a ser así y así son. Así me enseñaron a mí, ¿eh? ¿Crees que yo todavía siento horribles algunos comentarios que hice en mi juventud? Porque era como te enseñaban. La homosexualidad era lo peor. México tiene toda una institución como es el albur, donde el homosexual pasivo, el hombre homosexual pasivo, es la peor basura, y el duelo verbal es para ver quién es el activo y quién es el pasivo. Es una presencia constante en una cultura como la mexicana, ¿no? Y no es la únicamente en la mexicana. La uso como referente porque es la que yo conozco. Entonces, no puedes hacer nada, salvo que de pronto tienen un hijo que es gay y entonces recuperan o una hija que es lesbiana o multisexual, y entonces entienden que no son monstruosidades ni seres ajenos a la humanidad, sino son personas normales con gustos distintos a los de él o ella. No hay nada que hacer. No van a entender porque se les ha creado un rechazo visceral. La gente, tú los oyes, es que me da asco los homosexuales. Pero si nadie te está obligando a participar a ti, ¿qué me dices? Pues no lo hagas y ya. A mí no me gusta el apio, no lo como. Pero no ando diciéndole a la gente que el apio es lo peor y que no coma apio, o prohibiendo el apio, ¿no? Entonces, yo creo que, y esto es difícil en la época de política de identidades, pero yo creo que hay que ser comprensivo con quienes han sido criados en una homofobia de las de verdad. Del verdadero terror y odio hacia el que es distinto. Quiero hacer un vídeo sobre tolerancia precisamente por esto, ¿no? Pero no creo que se pueda hacer nada. Yo creo que se les debe dar el capotazo, valga la expresión taurina, y nada más.